Buen día, mi nombre es Viviana Ortiz, soy estudiante del 8º trimestre de la carrera en Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy voy a hablar un poco sobre lo que es el Código Deontológico Venezolano. La ética es de gran importancia en el campo de la psicología, particularmente en lo que se refiere a la terapia y a las investigaciones. El trabajo con los pacientes suele plantear una gran variedad de cuestiones éticas y morales. ¿Sí? La ética y la moral comúnmente se relacionan con la conducta correcta e incorrecta. Aunque a veces se utilizan indistintamente, son muy diferentes. La ética son estos principios, normas impuestas por influencias externas, como por ejemplo lo es los códigos en el campo profesional o los principios en la religión, mientras que la moral se refiere a los propios principios del individuo relacionados con el bien y el mal. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre o filosofías morales, mientras que la moral viene del latín moralis, que se refiere a conducta apropiada en la sociedad. Por lo tanto, las dos tienen un significado muy similar. ¿Sí? La moral y la ética del individuo han sido estudiadas filosóficamente durante más de 1000 años. Pero esta idea de que la ética va hacia, no individualmente, sino hacia una cultura, es relativamente nueva. Se remonta en los años 1600. La ética son esas normas de conducta reconocidas con respecto a una clase particular de seres humanos o una cultura. Se llevan a cabo debido a que la sociedad dice que es lo correcto y se rige por directrices profesionales. Estas normas tienden a ser consistentes dentro de un contexto, por lo tanto, en otro contexto tienden a variar. Por ejemplo, el Código Deontológico venezolano no es el mismo que el Código Deontológico argentino, ya que son diferentes contextos y van a tender a variar. Otra cosa es que una persona que sigue estrictamente un principio ético no necesariamente tiene una moral en lo absoluto, del mismo modo que una persona que viola algún principio ético lo hace para mantener su integridad moral. La ética es muy coherente dentro de un determinado contexto, pero puede variar en el otro. En contrariedad, la palabra moral viene del latín mos, que significa costumbre. Son esos principios o hábitos con respecto a la conducta correcta o incorrecta. Si bien la moral también lo prescribe qué se debe o qué no se debe hacer, la moralidad en última instancia es una brújula personal del bien y del mal, ¿sí? De por qué creemos que algo está bien o que algo está mal. Normalmente es coherente, aún así está propenso a cambiar dependiendo de las creencias del propio individuo. Es importante destacar que la moralidad es transcultural. También está influenciada por la cultura o la sociedad, pero son principios creados e internalizados por el propio individuo y se mantiene según sus creencias. El código moral suele ser invariable, coherente en todos los contextos, pero también es posible que ciertos acontecimientos cambien radicalmente según se va desarrollando la persona y según va cambiando sus creencias. Un ejemplo profesional de ética en el ámbito de la medicina es que los médicos en ninguna parte del mundo pueden practicar la eutanasia. Bueno, en algunos lugares del mundo no pueden practicar la eutanasia, ni siquiera a petición del paciente. Aunque el médico crea, en su principio moral, crea que el paciente tiene derecho a morir y a elegir su muerte, no lo debe hacer porque así lo dice el código. Aplicado al contexto de la psicología es cuando se necesita engañar a un evaluado para no poder cegar la investigación. Aunque la moralidad del psicólogo no le permita
mentir, debe hacerlo, ya que así lo indica la ética, ¿sí? Esta norma impuesta para que no se interrumpa la investigación. En contraparte tenemos el término de autenticidad, que también engloba este código deontológico. El término autenticidad ha sido explorado a lo largo de la historia por muchos escritores. Uno de ellos es Rousseau, ¿sí? Que en la barrera social para lograr la autenticidad o la autorrealización sostuvo que la autenticidad personal se ve disminuida por las influencias externas. El proyecto de crear tu propia o mi propia identidad en el contexto de un mundo externo con influencias implica una compleja relación entre la autenticidad y la inautenticidad, lo que significa que no debe considerarse como conceptos mutuamente excluyentes, sino como complementarios. Otro de los filósofos que fue relevante fue Heidegger, ¿sí? Sostuvo que la autenticidad y la inautenticidad en este mundo no pueden separarse, son complementarias. La autenticidad personal se define a un ser verdadero y honesto, ¿sí? Con uno mismo, con los demás y con el mundo en general. Hay que tener credibilidad en nuestras palabras y los acontecimientos o los comportamientos que tenemos. Por lo tanto, el límite entre autenticidad y ética y el deber ser, ¿sí? Que está enraizado en la ética y por lo tanto en el código deontológico, es confuso. Es incierto, ya que ser auténtico es una misión individual. Cada persona tiene su propia forma de ser y en consecuencia tiene sus creencias, sus prejuicios y todas estas características sociales, religiosas, políticas van a ir acompañadas en esa autenticidad. Y en consecuencia, lo que es ser auténtico será diferente para otro individuo. Además, la autenticidad personal es altamente contextual. Depende de las características sociales, políticas, religiosas y culturales. Sin embargo, no hay que excluir que la búsqueda de la autenticidad personal va acompañada de la conciencia de uno, de los demás y del mundo en general. Ahora, profundizando un poco más en lo que es el código deontológico, este proporciona unos referentes generales de cómo se debe comportar el profesional en cuestión, logrando no tanto una objetividad, pero sí orientar el comportamiento o la toma de decisiones frente a algún acontecimiento que se presente en el ejercicio profesional.